Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo, que tiene aquí esta tarde con nosotros a Yaiza Santos, periodista, editora, que ha colaborado y sigue colaborando en varios medios de comunicación, todos ellos muy interesantes, como por ejemplo The Objective. Colabora con Arcadi Espada, que es uno de los grandes columnistas en este momento en España, y también colabora con un periódico cubano que dirige Yaoni Sánchez, y que es un referente de libertad en un país que no goza precisamente de la libertad, sino más bien de todo lo contrario. Y viene aquí a presentar este libro, Domables, 10 mujeres frente al feminismo hegemónico. Le acompaña Juan Antonio González Fuentes, Tono para los amigos, que es, además de un gran poeta, ha sido director general de Cultura, un intelectual de reconocido prestigio y un muy buen colaborador de este Ateneo. Debería estar con nosotros también Miriam Tey, que es otra de las autoras de este libro, y por una indisposición, una gripe repentina y fuerte, pues no ha podido acompañarnos aquí esta tarde. Supongo que a lo mejor nos está viendo a través de la transmisión en directo de esta conferencia, y desde luego agradecerla el que haya trabajado mucho en este libro, escrito por 10 mujeres, en las que todas ellas hablan de la situación del feminismo en España, en Europa y en el mundo. Y yo no quiero aburrirles más, así que sin más le paso la palabra a Tono para que él nos presente a Yaiza Santos, y después será ella quien hable de este libro. Dos cosas antes de terminar por mi parte. El libro se está vendiendo en la entrada y yo estoy convencido que Yaiza Santos estará encantada de firmar luego ejemplares. Y a ustedes también decirles que cuando termine la intervención podrán preguntar todo aquello que consideren oportuno, y estoy seguro que se contestará con rigor y con atención. Muchas gracias. Bueno, pues capítulo de agradecimientos, evidentemente al Ateneo de Santander y a Manuel Ángel Castañeda, su presidente, y a todo el personal del Ateneo que siempre nos acogen y en la que estamos en nuestra casa. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes, los que organizamos de vez en cuando, participamos en eventos culturales en Santander. Sabemos, perfectamente que eso de que aquí no hay actividad cultural, es una broma. Entonces siempre coincide que hay 17 cosas más en la ciudad. Además había puesto así medio de tormenta y tal, luego ha parado, o sea que estamos agradecidísimos de que estén ustedes aquí con nosotros acompañándonos. Hace 2 años, yo creo que fue en marzo del año 23, yo estaba ayudando en el ciclo de conferencias que hacía el Ayuntamiento de Santander, Ideas y Maestros. Y trajimos a Félix Ovejero, el filósofo de la Universidad de Barcelona. El contacto lo había hecho un amigo mío, un amigo nuestro, pues que ahora no me sale el nombre, imagínense ustedes cómo es el amigo, me vendrá inmediatamente a la cabeza, que es el titular de Constitucional de la Universidad de Cantabria. Sí, hombre, sí, que además es colaborador del Mundo. Bueno, me va a echar la bronca luego, pero bueno. Y entonces, a través de Josu de Miguel, Dios mío, Josu de Miguel. Entonces, a través de Josu me puso en contacto con Félix Ovejero, hablé con él,
Y bueno, pues lo habitual. ¿En qué hotel? No me quedo en ningún hotel. Él venía a dar una conferencia y luego a presentar sus memorias en una librería de aquí. Y me dijo, no, me quedo en casa de Miriam Tey, de una amiga. Y dije, bueno, pues estupendo. Me quedo ahí, que vive en San Vicente de la Barquera y tal. Yo no sabía quién era Miriam Tey, dada mi enorme ignorancia en tantas cosas. Bueno, evidentemente me interesé y vi que Miriam Tey era una persona absolutamente brillante por el currículum, que había sido una de esas personas que en Barcelona y en esa Cataluña complicada había dado la cara, digamos, por la vía, digamos, no sé cómo decirlo, frente al independentismo catalán. Y había pasado momentos complicados y, bueno, había decidido un momento determinado venirse a vivir aquí. Vive en San Vicente de la Barquera, en las afueras de San Vicente. No, la cuestión, había sido directora general de la Mujer, y la cuestión es que nos conocimos en ese momento. Y a partir de ese instante, pues fue una especie de enamoramiento, entre comillas, porque nos hicimos amigos, en fin, a simple vista. Una mujer culta, inteligente, que habla francamente bien, además que no rehúye la polémica, que es valiente. Eso lo había demostrado en su actividad en Cataluña, políticamente incorrecta, y llevamos 2 años pues de verdadera amistad. Hemos trabajado en determinadas cuestiones juntos. Y ese es el motivo por el que yo esté aquí, porque es una de las autoras del libro, y era para justificarme que un libro sobre feminismo esté este señor aquí. Bueno, pues él me dijo, oye, Tono, ¿te importaría hacer de presentador del libro? No me importaría de nada. Y como bien ha dicho Manuel Ángel, pues Miriam se ha caído pues porque nos ha llamado, nos ha dicho, estoy con gripes que no me puedo mover. Y yo, no te preocupes, que me quedo yo con Yaiza Santos, que lo va a hacer, vamos, perfectamente bien. Bueno, pues y antes de hablar un poco de Yaiza Santos, que es evidentemente una de las autoras del libro y es una de las, digamos, coordinadoras, junto con, eso que nunca con Berta González de Vega, este libro que se le presentamos hoy aquí, Indomables, 10 mujeres frente al feminismo hegemónico. En el título yo creo que se dice todo. Indomables. Bueno, eso podría ser discutible, eso ya nos lo dirá ella, pero 10 mujeres frente al feminismo hegemónico. Es evidente que el libro recoge 10 ensayos, breves ensayos o artículos largos, escritos por 10 mujeres, cada una de su padre y de su madre, digámoslo así, incluso podríamos decir desde el punto de vista ideológico. Ahí no muy diferentes, porque generalmente, digamos, van todas en una misma, con diferentes matices, pero en una misma senda, y con formación, edades y lugares de procedencia absolutamente distintos. Hay periodistas, hay abogadas, hay antropólogas, estoy citando de memoria, y hay, como Miriam, por ejemplo, editora, en fin, muy diferentes entre sí. Hay profesoras, y abordan el tema del feminismo, de su manera de ver el feminismo, desde puntos de vista también muy diferentes, desde la sexualidad, la cuestión legal, en fin, desde muchos puntos de vista distintos. Coinciden en que las 10 son feministas. Yo creo que casi podríamos decir, no sé si estoy diciendo una barbaridad, que bueno, es lo lógico y que todos somos en ese sentido feministas, porque es evidente que partimos de un hecho que no tiene discusión, que es incontrovertible, y es que las mujeres en el mundo, hasta tiempos relativamente recientes, y yo como historiador, pues hasta antes de ayer, pues han vivido una situación, digamos, de inferioridad legal, en fin, de todo tipo, respecto a los hombres. Eso no tiene discusión. Y lo que aquí se plantea, y otra cosa que tienen en común, es que todas escriben. Todas han publicado, en fin, que la expresión escrita y la reflexión escrita no es en ellas una anécdota, sino que es muchas veces la profesión, o que están muy habituadas a esa reflexión. Y luego está el otro capítulo, digamos, o el otro que aparece en el título, frente al feminismo hegemónico. Y aquí podemos ya meternos en la parte, si queréis, más polémica, me imagino. Es decir, son 10 mujeres feministas con un discurso y una reflexión
enfrentada, podemos decirlo así. Bueno, tú me corriges luego cuando hables, pues ya me pones todos los matices habidos y por haber y me corriges. Enfrentadas al feminismo hegemónico. Lo lógico sería definir qué es ahora mismo el feminismo hegemónico, que yo creo que lo mejor es que lo haga ella. Aquí hay prácticamente 10 definiciones, podríamos decir, del feminismo hegemónico. Yo voy a intentar, sin no meter mucho la pata, lo que yo he deducido. Y es el feminismo que ahora mismo está, digamos, en boga, el que ahora mismo está en el poder, podríamos decirlo así, y es el feminismo defendido o que pone encima de la mesa, yo creo que no pasa nada por decirlo, la izquierda, digamos, la extrema izquierda, digámoslo así. ¿Y cómo podríamos definirlo? E insisto que si me equivoco, tú me corriges o luego me haces todos los matices. Como es complicado, yo creo que algo en lo que podemos estar de acuerdo es que el feminismo hegemónico es aquel que contempla a la mujer como una víctima por el mero hecho de ser mujer y de haber nacido mujer, como un ser que necesita entonces protección, como diría Miriam, que esto lo repite mucho, como un ser, digamos, menor de edad al que hay que proteger, al que hay que, en fin, la sociedad debe de tener en palmitas. Y al hombre, por el mero hecho de serlo, como un ser, no digo como un criminal, pero digamos un individuo criminalizado, un potencial, por el mero hecho de ser hombre, pues violento, avasallador, etcétera, etcétera. Y esto es, digamos, como está planteado el asunto. Y esto no solamente es que esté en un debate intelectual, etcétera, sino que en bastantes países de Occidente, por ejemplo en España, este enfrentamiento y esta forma de ver la sociedad, digamos, en castas, casi es una especie de visión de antiguo régimen, donde la mujer, por el mero hecho, ahora mismo debe tener una serie de privilegios frente al hombre, por el mero hecho de ser hombre, y no admite discusión. Esto se ha llevado incluso a algo tan importante como es el Código Civil y las leyes en España, donde, por decirlo de una manera que aquí se recoge, un mismo delito tiene menos castigo en una mujer que en un hombre. Bueno, esto es una realidad. Pero si digo alguna tontería, tú me... Vale. Va súper bien, bueno, nada que corregir. Vale. Y yo creo que hay otra, digamos, hay otra definición que va, si queréis, un paso un poco más allá. Y es que, además, y esto yo creo que es interesante, aquí igual me meto en un jardín, pero intentaré salir de él, donde ya ser mujer o definirte como mujer no depende de que tengas genitales femeninos o no tengas genitales, sino que depende de que tú decidas que eres mujer. Vamos a ver, que yo decido que mañana soy mujer y soy mujer. Bien. Esto yo creo que también caracteriza, porque lo pone encima de la mesa, este feminismo hegemónico en el día de hoy, este feminismo radical. Pero yo creo que tiene una causa que es incluso más interesante, es decir, por qué la extrema izquierda utiliza, en este caso, el feminismo como uno de los elementos, uno de los arietes fundamentales. Lo mismo que el ecologismo, que son elementos, una vez que la extrema izquierda, digamos, la lucha de clases a través de la caída del muro de Berlín desaparece, y ese no es el motor de explosión que conduce, digamos, su discurso ideológico. Está la famosa El fin de la historia de Fukuyama, bueno, en fin, ese tipo de cuestiones, donde la lucha de clases deja de tener sentido, ya no es el motor, digamos, ideológico y político de la extrema izquierda, y buscan otro tipo de elementos que sirvan de arietes para transformar la sociedad. Y uno de esos, hay varios, generalmente surgen en el mayo del 68, en ese tipo de momento histórico de las revoluciones, etcétera, y uno de ellos va a ser el feminismo. ¿Por qué? Hombre, porque hay una causa, digamos, que es evidente, y lo hemos dicho antes, ¿no? Es un sector de la población que es la mitad o más de la mitad de la población que siempre ha estado, digamos, con menos derechos, una situación. Es decir, que ahí se daban cuenta de que iba a haber, digamos, un nido de votantes y de seguidores que había que explotar. Pero a mí lo que más me interesa del asunto es es decir, y esto es una opinión personal, pero creo que se puede discutir, que la extrema izquierda, lo mismo que probablemente la extrema derecha, lo que buscan en última instancia es llegar a un estado que podemos decir totalitario.
Es decir, donde las opiniones, la forma de ver, etc., sea única. Y además hay una filósofa que es Hannah Arendt, que tiene uno de los libros, yo creo que fundamentales de la filosofía del siglo XX, que es Los orígenes del totalitarismo, donde lo explica muy bien. Una de las claves del totalitarismo es decidir que la verdad no existe y que por lo tanto no existe la realidad, que todo es opinable, que todo es, en fin, no existe la verdad. No hay rojo, este libro no tiene 250 páginas, sino si yo digo que tiene, esto es una tontería, pero no, que tiene 500, pues tiene 500. En el momento en el que esa realidad, nos explica Hannah Arendt, esa distinción entre verdad y mentira se ha difuminado, se abre, y esto lo tiene la extrema izquierda, y probablemente la extrema derecha, pero ahora mismo estamos hablando de la extrema izquierda, se abre la posibilidad de la utopía. Todo es posible. Y generalmente lo llevan a la distopía. Generalmente acaba en distopía. Es decir, en el momento en el que la diferencia entre verdad y mentira ha dejado de existir, es el camino perfecto, nos explica Hannah Arendt, para que al final la verdad sea lo que yo diga. Voy a acabar imponiendo mi verdad. ¿Qué tiene que ver esto con el feminismo? Que es uno de esos elementos en los que yo, mañana, en fin, creo que la verdad es que soy un hombre, se ha difuminado. Yo mañana soy mujer. Y esto significa, es un, digamos, un dinamitar, por así decirlo, el sistema que nos hemos dado todos, etcétera, etcétera, donde a partir de ese momento todo es posible, pero todo es posible desde la falta, digamos, de sentido común. Y esto yo creo que acaba en que al final, al no haber verdad, no haber mentira, la realidad tampoco es una cosa... Es decir, el objetivo final es que al final la realidad y la verdad y la mentira es lo que digamos los que estamos en el poder. Y yo creo que ese es el camino, en fin, que ese es el propósito final. No sé si me he ido muy por las ramas, sobre todo en esta última fase, que yo creo que sí, pero me vais a perdonar. Evidentemente, quien tiene que hablarnos es Yaiza Santos, periodista, una de las coordinadoras, insisto, del libro. Ha colaborado, como bien ha hecho Manuel Ángel, ahora está colaborando en Dostoyevski, pero ha colaborado en El Mundo, en el ABC. Mundo también. También en El Mundo. Está en el periódico cubano, en fin, colabora en el podcast de Arcadia Espada y ha vivido en México durante 14 años, una cosa así, donde ha dado clases de periodismo y de escritura en diversas universidades. No nos conocíamos, nos sacamos pero bueno, ha sido un verdadero placer y espero no haber dicho muchas tonterías, Yaiza, y cuéntanos lo que quieras contarnos. Bueno, pues muchas gracias, Tono. Gracias por presentarme, gracias a Manuel, gracias al Ateneo por acogernos. Lamento muchísimo que no esté Miriam conmigo, a la que he visto físicamente muy pocas veces en mi vida, aunque siempre la he admirado desde hace muchos años y espero que se mejore de su gripe. En cuanto a lo que dice Tono del libro, no ha dicho ninguna tontería. Lo que pasa es que en esa segunda parte, ese por qué hemos llegado aquí, en realidad el libro no se mete mucho. Es una cuestión muy interesante que voy a contestar después, porque yo también tengo opinión sobre eso y está bastante en la línea de la que has dicho tú, pero me gustaría explicarles por qué surge este libro, por qué nos juntamos Miriam Tey, Guadalupe Sánchez, Rebeca Argudo, María Blanco, Paula Fraga, Marta Martín Yaguno, Teresa Jiménez Barbat, María Calvo, Berta González de Vega y yo para hacer este libro. La idea del libro en realidad surgió, bueno, la idea del libro no. Este libro parte de una cosa que pasó en 2018. Aquel año, un grupo de mujeres capitaneadas por Berta González de Vega y Verónica Puertollano congregaron a más de 30 mujeres a firmar un manifiesto que se llamaba No nacemos víctimas, justo lo que mencionabas, ¿no? Ese manifiesto que se iba a publicar el 8 de marzo en el periódico El País y se publicó en el periódico El País. ¿Quién firmaba? Bueno, no sé si se acuerdan que en aquellos días se publicó el comunicado, tuvo muchísima repercusión, muchísimas lecturas, se publicaba a la vez que otros comunicados del Día de la Mujer
un poco delirantes, un poco en la senda de la teoría queer de Judith Butler y todo este nuevo feminismo, novísimo feminismo que forma parte del feminismo hegemónico. Que por otra parte está dividido, pero esa es otra discusión en la que tampoco nos vamos a meter. Tuvo mucha repercusión, no sé si se acuerdan, que llaman abejas reinas. Estas mujeres son abejas reinas. Bueno, pues venía de ahí, de que se nos criticaba a las firmantes diciendo que, bueno, que éramos unas privilegiadas y que les estábamos haciendo el juego al patriarcado opresor y todas esas cosas, ¿no? ¿Quién firmó ese manifiesto? Pues Miriam Tey fue una de las firmantes, yo misma, Berta también, Marta Martín Yaguno también, María Blanco también, Teresa Jiménez Barbat. He nombrado a las que también son autoras del libro, pero también lo firmaba Cayetana Álvarez de Toledo, Elvira Roca Barea, Marta Iglesias, una bióloga de la que voy a hablar ahora, Sara Gómez, en fin, mujeres respetables de todas las edades, de todas las profesiones. ¿Qué pasó con Marta Iglesias? ¿Por qué voy a hacer este pequeño inciso? Porque la quisimos buscar a la hora de hacer este libro y Marta Iglesias no aparecía por ningún lado. Era una etóloga, es una etóloga, investigadora, bióloga, que se ocupaba de analizar los componentes de la violencia en hombres y mujeres desde un punto de vista de la ciencia, ¿no? Y bueno, había publicado estudios y esos estudios los había convertido en artículos divulgativos, ¿no? Venía a decir Marta Iglesias un poco que, claro, la mujer, se tiende a pensar que la mujer no es violenta. Bueno, sí es violenta, lo que pasa es que ejerce la violencia de manera distinta, a edades distintas y de determinadas maneras distintas. Todo puramente científico. Bueno, en las redes se organizó una campaña contra ella y ella desapareció de las redes, desapareció de la vida pública hasta el punto de que no la pudimos encontrar para que colaborara en el libro, que a nosotras nos interesaba mucho que estuviera ese punto de vista biológico y científico. Ese el inciso. Bueno, ¿qué pasó? Yo había escrito una cosa que puede ser bastante claro, ¿no? ¿Qué era ese texto? Bueno, ese texto era una crítica a la corriente feminista irracional y revanchista que estaba siendo heredada de otros países que no era el nuestro y se estaba instalando como hegemónica en España, o sea, la que prevalecía. Pero sobre todo también era una reivindicación de los logros de las mujeres que nos precedieron y un recordatorio bastante festivo del privilegio que supone ser mujer en España, donde las cifras de violencia se mantenían en mínimos, estoy hablando de 2018 y ahora volveré al tema, en mínimos respecto a todo el mundo, y existe plena igualdad de derechos desde hace casi medio siglo. ¿Cómo era posible que en este país estuviera triunfando la idea deforme de que las mujeres, tomadas como un monolito, somos las inocentes oprimidas de un fantasma llamado heteropatriarcado? Cuando has dicho antes hegemónico, bueno, hegemónico no es solamente porque prevalezca, sino porque es el discurso único y cualquier opinión que se aparte de ese discurso pues queda estigmatizada y prohibida. Nosotras no nos reconocíamos víctimas de nuestros hermanos, parejas, padres, hijos, amigos, compañeros, nuestros iguales masculinos. Y sentenciábamos en aquel texto: el victimismo es un estado psicológico que conduce a la parálisis y nosotras no estamos dispuestas a perder la libertad conquistada a lo largo de un siglo de lucha porque nos quieran amilanadas. Bueno, yo escribo el ensayo que yo escribo en este libro, que se llama No tengan miedo. Ahí cuento que entonces ninguna de nosotras nos hacíamos una idea cabal del monstruo que teníamos delante. En esos días el país lo dirigía Antonio Caño y en España gobernaba otro partido en aquel momento, el Partido Popular de Mariano Rajoy. Aunque los presupuestos tóxicos se habían ido instalando desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género en 2004, contra la que, por cierto, en 2006
desplegaron un manifiesto, también mujeres, también muy reputadas, en contra de la violación del principio de universalidad y de igualdad de la ley. Entre ellas, entre esas firmantes de 2006, en ese manifiesto estaba Manuela Carmena, muy poco sospechosa de pertenecer a la extrema derecha o algo parecido, ¿no? No podíamos imaginar lo que vendría los años siguientes y hasta qué punto llegaría el delirio de nuestras hermanas, de qué manera se institucionalizaría por los diversos gobiernos en minoría encabezados por el Partido Socialista de Pedro Sánchez, con la aprobación de las llamadas leyes del solo sí es sí, la ley trans, etcétera, ¿no? Que son analizadas y criticadas en este libro, la ley del solo sí es sí, por Guadalupe Sánchez, que es una reputada abogada que quizá la hayan leído, colabora en el Objective y ella misma tiene un despacho de abogados y es muy exitosa, y Paula Fraga, la ley trans. Bueno, en 2023, cuando se cumplían 5 años del manifiesto, José Carlos Rodríguez, que entonces dirigía la Fundación Mariana, nos invitó a Berta y a mí a hablar de aquel manifiesto. Bueno, lo que pensaba ser una conferencia de 1 hora acabaron siendo más de 2 y un debate muy animado. O sea, estaba claro que el tema interesaba y que el tema estaba de actualidad. Ahí fue cuando Berta y yo nos dijimos, tenemos que volver a juntarnos. Aquel artículo se quedó, está en la hemeroteca, pero tenemos que hacer algo más, algo que perdure, y se nos ocurrió la idea del libro. Entonces la editorial Ladera Norte estaba recién nacida y, bueno, pues apostó por nosotras muy valientemente, porque no es fácil con un tema así apostar por este libro. Bueno, decíamos, con todo lo que ha pasado en los últimos años, hay que volver al tema. Bueno, ¿y qué había pasado desde 2018 a 2023? Bueno, en esencia, que las llamadas políticas de género no solo no han solucionado los problemas que sigue habiendo para las mujeres, todo lo contrario, las cifras de violencia física y sexual han aumentado exponencialmente, sino que han creado problemas nuevos. ¿Y cuáles son esos problemas nuevos? Pues sustancialmente, el quiebre de la presunción de inocencia para los hombres, es decir, el fin del imperio de la ley. Además de todo esto, cada vez más hombres y cada vez más jóvenes reniegan del feminismo. Como Tono ha dicho, ¿quién puede declararse no feminista? Bueno, pues ahora hay jóvenes que se están declarando no feministas. ¿Y qué hacemos con eso? Al feminismo lo ven no ya en su definición sobria y ajustada, en la que todos estaremos de acuerdo, la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, sino como una ideología enemiga que los prejuzga como agresores. Sobre este tema escribe su capítulo Berta González de Vega, un capítulo muy bonito y súper interesante que se llama Los chicos no están bien y a nadie le importa. Los chicos presentan las más altas tasas de fracaso escolar, las más altas tasas de suicidio y un montón de problemas que son ignorados porque, pues, digamos, el feminismo hegemónico indica que eso no importa. Ahora lo que importa son las mujeres. Paralelamente ocurrían otros fenómenos que también son muy interesantes y analizamos en el libro. Uno, el derroche aparentemente sin control de miles de millones de euros dedicados a políticas de género. Y otro, una doble moral por parte de la clase política, una burla delante de nuestras narices. Por ejemplo, que quien pretendía dar lecciones más vehementes de feminismo fuera una mujer con el único trabajo previo a la política conocido de cajera y colocada como ministra de Igualdad por su marido, a su vez vicepresidente del gobierno. Esos eran los feministas que venían a darnos lecciones. De lo primero, de esto de los miles de millones, trata el ensayo de Rebeca Argudo, Follow the Money. Rebeca, que supongo que habrán leído, ahora es columnista de ABC y forma parte de la plantilla de ABC, tiene una de las plumas más divertidas y valientes que hay en la prensa española hoy. Y de lo segundo, Marta Martín Yaguno, que es profesora en la Universidad de Alicante y además ha trabajado en política, ha trabajado en el Congreso de los Diputados por parte de Ciudadanos.
ella habla del pinkwashing. ¿Y qué es el pinkwashing? Bueno, pues el pinkwashing, tomado de un término que se llama greenwashing, que se usaba para esas empresas que se colocaban un pin de verde para pasar por, digamos, porque protegían el medio ambiente y demás. Bueno, pues el pinkwashing es estas empresas que hacen política aparentemente feminista, pero en realidad es una estrategia para vender más. Esto pasa en política, por ejemplo, y eso Marta lo analiza midiendo los tiempos de intervención de las mujeres en el Congreso de los Diputados y analizando cuáles son los partidos que se cuelgan la bandera de que somos feministas, cuánto hablan sus mujeres en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues resultaba que eran los que menos hablaban las mujeres, los que iban con la bandera de feministas. ¿Cómo no contar con Miriam Tey para este libro, que además lo abre, cuando además fue una de las primeras canceladas, cuando no existía esta palabra en España? Ustedes saben que hace más de 20 años Miriam Tey sufrió una campaña de desprestigio por haber sido la editora de un libro de cuentos de Hernán Migoya que se llamaba Todas putas. En aquel momento era directora en Instituto de la Mujer y se organizó una campaña en contra. La estupefacción de Miriam de ver que los nuestros, los progresistas, los que se supone que están a favor de la libertad, actuaban como si fueran inquisidores, pues fue tremenda, y eso lo cuenta un poco ella, aunque ella en realidad me dijo, mira, tampoco quiero hablar mucho de aquello, yo más bien quiero hablar de poner un poco de sentido común en todo esto del feminismo. Y decía, porque hombres y mujeres queremos lo mismo, o sea, queremos la felicidad, tenemos que aprender a llevarnos bien, o sea, esto de la trinchera, y reconocer sobre todo nuestras propias debilidades, porque somos muy duros con los hombres, pero ¿qué pasa con las debilidades con mujeres? Y realmente es uno de mis textos favoritos, tengo que confesar, hasta el punto de que yo misma la cito en mi ensayo. ¿Quién completa el libro? Completa el libro la economista María Blanco, con un ensayo muy interesante que dice la riqueza es la llave de la libertad. O sea, ella defiende que las mujeres sean empresarias, un tabú incluso no solamente en la izquierda, sino también en la derecha, ¿no? La antropóloga Teresa Jiménez Barbat, que también escribe en prensa y también ha trabajado en política, ha sido eurodiputada, que a contracorriente de todo escribe un ensayo muy interesante, como antropóloga evolutiva que es, sobre la revolución sexual. Y se pregunta si la revolución sexual realmente sirvió para liberarnos o nos ha hecho más infelices. Es probablemente el ensayo que más me hizo pensar a mí y que menos me esperaba yo. Y por último, María Calvo, que es profesora en la Carlos III de Madrid, con un alegato en favor de la maternidad, porque en mitad de todo este delirio hay otro problema gravísimo en España, y es que no nacen niños y el índice de natalidad está por los suelos. Entonces, un alegato a favor de la maternidad. Somos mujeres muy distintas entre nosotros. Cuando hicimos este libro, quisimos tener la mayor pluralidad posible, porque justamente frente a un discurso que te digamos, penaliza porque no sigues la corriente, pues lo mejor era tener entre nosotras discrepancia. Ahora no está Miriam aquí, ni ninguna de mis compañeras, pero si estuviera, seguro que se armaría alguna discusión. Siempre se ha armado. Cuando hemos presentado el libro, acabamos discutiendo, digamos, teniendo alguna diferencia entre nosotras. Bueno, esto es lo que buscábamos. No tiene nada que ver Paula Fraga, que viene del feminismo clásico y de la izquierda marxista, con María Calvo. Bueno, ¿y qué? Cada quien puede pensar diferente, o esto no es una democracia, y no podemos civilizadamente sentarnos a discutir. Cuando yo le propuse a Paula Fraga el libro,
curiosamente, la más criticada de todas nosotras públicamente ha sido ella, que se declara de izquierda, marxista y feminista clásica. Bueno, da que pensar, ¿no? Bueno, cuando publicamos el libro, es que todavía hay más, porque cuando publicamos el libro el año pasado, todavía no sabíamos del escándalo de Isabel García, destituida de su cargo como directora del Instituto Mujeres tras conocerse que ella y su mujer facturaron alrededor de 250.000 euros de contratos públicos para gestionar los famosos puntos violetas. Tampoco se sabía el alcance de las peripecias del exministro José Luis Ábalos, mano derecha del presidente del gobierno, que colocaba meretrices en empresas públicas mientras votaba en el Congreso con su partido contra la prostitución, ni había saltado el escándalo de acusaciones por acoso contra los muy feministas Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, a los que, por cierto, antes que nada, le deseamos que la presunción de inocencia prevalezca sobre todo lo demás, independientemente de las acusaciones. Tampoco podíamos imaginar, por ejemplo, una sentencia reciente del Tribunal Constitucional, con una ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer, sobre un caso ya juzgado y en el que un padre acusado falsamente por violencia de género salió absuelto, pues estableció esta magistrada que lleva la razón la madre por el mero hecho de haber presentado la denuncia. Bueno, todas estas razones hacen que tristemente este libro siga teniendo vigencia, porque nada nos gustaría más que esto terminara, que volviéramos a ser iguales ante la ley, que se acabara la trinchera entre hombres y mujeres y que volviera un poco de razón a la política. Esto en cuanto al libro. En cuanto a lo que has dicho, Tono, no, porque hay una cosa que quería decir, porque dices de la izquierda. Es verdad que ha venido instalándose de la izquierda, pero es una cosa que se ha extendido a todo. Se ha extendido a la empresa privada. Es decir, si uno va, no sé, a una librería, o sea, el tema de la mujer así, concebida, se decreta qué es lo que vende y entonces este feminismo hegemónico se ha colado también en la empresa. Tenemos la política copada, las empresas copadas, las universidades copadas y todo esto ha llegado a la ley. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? O sea, si todo esto ha llegado a la ley y Tono, mañana vas al registro civil y es que te puedes declarar mujer, es que esto no es un decir, es que esto es una realidad. Y nadie te puede decir nada. Esto que dicen, fraude de ley, es que la ley no permite el fraude de ley. La ley está tan mal hecha además que es que no es posible. Entonces, bueno, pues por todo esto lo quisimos hacer y es una pena que no estén mis compañeras que considero mucho más brillantes que yo en tantos aspectos y que podía también darles detalles. En fin, has terminado la intervención. Pues, por ahora. Por ahora. Pues yo creo que lo justo y necesario es que, bueno, ceder la palabra, que puedan preguntarle cualquier cosa y que, bueno, pues si hay polémica, pues que haya polémica dentro, digamos, de la educación y este tipo de cuestiones. A ver, hay una primera pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias, Yaisa, compañera. Me ha extrañado que ese señor estuviera ahí y hablara tanto de la extrema izquierda y de todo. Pero yo no leo ni ABC ni el otro periódico. Soy, podría decir, antigua, utópica, marxista, feminista. Vengo de ahí porque tengo 76 años. Hicimos las asambleas y el feminismo por querer una reivindicación, que el feminismo es una reivindicación para la igualdad de hombres y mujeres. O sea, soy de las históricas, no soy de las hegemónicas. De ahora, no soy de aquí, me he llevado una sorpresa al ver la agenda hegemónica. Digo, como yo siempre me he pensado que era hegemónica, pero ahora soy de las viejas. Pero luego ya llevamos en mi grupo, reuniéndonos años para hablar en este momento, es esto, de las trans, de la identidad.
estamos en desacuerdo con la autodeterminación, ¿no? Para que veas que siendo de izquierdas, viniendo del marxismo, somos feministas, seguimos siendo, me llamarían ahora transfóbica, soy cis, tal, me importa 3 pimientos que mis compañeras que están en el otro lado me llamen eso, pero quiero hablar con ellas, pero no diciendo de la extrema izquierda, porque en mi pueblo hay gente que llamáis vosotros de la extrema izquierda, puede ser Podemos o Sumar, o no sé a quién llamáis extrema izquierda, que, bueno, y que están dentro del feminismo a tope. Y son antiguas, quiero decir, ¿no? Pero yo creo que la discusión o el tener que hablar, y esto que nos han metido al feminismo, es el capitalismo, es el antipatriarcado, el patriarcado, no, el feminismo como está en auge, queramos o no, o de una manera u otra, hay hay un lobby. Y el lobby no solamente es la identidad. Yo creo que entre las mujeres, entre nosotras, feministas, con distintos puntos de vista y trayectoria, tenemos que tener como más sororidad. O sea, podemos criticar. Yo no estoy de acuerdo con la identidad, el que vaya un Erchaña o que vayas tú y digas, porque aparte que son casos anecdóticos, que hay pocos, y no estoy de acuerdo que un niño o una niña de 6 años quiera empezar a cambiarse e ir contra su propio cuerpo, sus propios padres, ¿no? Entonces, para que veas dónde estoy y dónde hay muchas mujeres como yo, pero eso, que no, lo de empezar a hablar de extrema izquierda, hablar de no sé qué, por supuesto, me parece que es desviar el problema, porque no es la extrema izquierda, somos las mujeres que estamos en distintos sitios. Esa postura suya es justamente la que está representada en Paula Fraga, exactamente. Y esta cuestión de la identidad trans, ¿cómo es posible que no se den cuenta que borra a las mujeres? ¿Cómo va a ser posible que puedan competir en competiciones deportivas seres humanos que previamente han competido como hombres y han quedado en muy bajo lugar y compitan como mujeres y queden los primeros? O sea, ese es el borrado de las mujeres. En eso estoy completamente de acuerdo. Por eso nosotras, porque somos, por cierto que nos han criticado, hace poco tuvimos una presentación y dije, pero ¿por qué no hay hombres? Digo, ay, es que es la leche, porque cuando nos ponemos a luchar contra estas cosas, tenéis que hablar las mujeres, sois las mujeres las que tenéis que hablar, y cuando nos ponemos a hablar las mujeres, pues sí, es que no hay ningún hombre, digo, es que nunca se sabe cómo acertar. En las presentaciones tenemos hombres. Tono ha dado su opinión y yo en algunos aspectos estoy bastante de acuerdo. Por ejemplo, en lo que ha dicho respecto a las utopías. ¿Cabrá mayor utopía que pretender ser de un sexo que no se es? O sea, y todo este delirio tiene muchísimo que ver con lo que ha dicho Tono, que es estar fuera de la realidad. O sea, que la verdad ya no sea la verdad y que ni siquiera las leyes que nos gobiernan pues sean válidas. Digamos, esa misma opinión, cuando yo hablé con Paula me decía, yo es que sí estoy de acuerdo con la ley de violencia de género. Ella es abogada penalista y se ocupa de defender algunos casos delicados de familia. Yo puedo entender de pronto que ella esté a favor, pero eso lo único que demuestra es que nuestra intención, o sea, está bien encaminada. O sea, porque entre nosotras podemos discutir distintos aspectos, pero lo que no se puede permitir son cosas que también ha señalado Tono, que nos traten como a niñas pequeñas, como cuando tanto ha costado. Por cierto, yo le doy las gracias, porque justo ese manifiesto empezábamos por ahí, damos las gracias a las que nos antecedieron, porque son las que no lo tuvieron fáciles. Mi abuela, mis abuelas, mi madre, ellas son las que lo tuvieron difícil. Yo doy las gracias y eso es lo primero que hay que agradecer.
¿por qué pasa esto? Si eso no importa. Y no quisimos meternos en esa discusión en el libro. Lo que queríamos era analizar de una manera seria y profunda todos los aspectos que ha modificado estas, que son hegemónicas porque son las que han impuesto el discurso. ¿Y qué se puede hacer para cambiarlo? ¿Cuál iría en mejor camino? Porque además es algo que toca todo, como he dicho. O sea, casos de corrupción. Pareciera que, y en eso el feminismo se parece en algunas a la izquierda en un sentido, y es como una especie de detente bala. O sea, yo soy feminista, ergo todo lo que yo hago es bueno. Estoy protegida por esa estampita, casi de un santo. Con la izquierda puede pasar lo mismo, ¿no? Soy de izquierda, ergo soy bueno, ergo no soy corrupto, etcétera, etcétera. Pero muchas gracias de verdad por todo. Bueno, estoy encantado de escucharos, pero a veces me da la sensación de que aquí en Cantabria hemos vivido en otro país. ¿Conoces bien Cantabria? No, claro, no. ¿Conoces las costumbres de Cantabria? No. Pues en Cantabria, durante siglos, y yo lo he vivido y he sido muy a gusto. Zacarías, La bolsera, durante siglos. Casi 90 años. No, también haber estudiado algo también. O sea, hablo en general. En Cantabria, la administración ha sido siempre de la mujer. Con un efecto ineludible. Los marineros de barcos de altura, de comercio, de todos. La bolsera, la administración es. En los pueblos, al monte, al campo, a trabajar en un sitio, canteros de Trasmiras, de aquí, de todas partes. La administración y la bolsera ha sido siempre la madre, afortunadamente. Y yo, en Cantabria, veo que no tenemos ese sentido de que a la madre y a la hermana la han fastidiado. No, siempre creo que en general nos hemos considerado completamente iguales, afortunadamente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta y estudiar cómo funcionaba eso durante siglos. Vuelvo a decir ahora, no, ya yo 90 años, pero la bolsera y la administración es la que manda. La que tiene el capital es ella, la que ahorra para mandar a los hijos a estudiar, la que ahorra para poderlos mandar a América. La madre es el todo. Ha sido todo en Cantabria, afortunadamente. Fíjese, lo que dice me hace pensar en algo sobre lo que yo he reflexionado y no tengo una respuesta clara, pero tengo algunas hipótesis. Yo viví en México muchos años. En México se consideran en muchas partes que hay un matriarcado y lo tienen a gala. Y dicen lo que usted dice, las mujeres son las que mandan, son las que administran. Sí, pero ¿qué pasa en México? Que los padres son ausentes, que no hay padres. Y en ese sentido, yo pienso que España es un poco particular. Algún día escribiré sobre esto, sobre la figura del padre en España, porque Berta lo analiza muy bien en su ensayo, que dice cómo las sociedades donde los padres son ausentes son más violentas. Y entonces la violencia genera un ciclo de violencia. Y es muy importante, sí, la madre, pero es que la figura paterna sea presente es muy importante también, y es algo, ¿ustedes han visto algún estudio, algo donde estén hablando de esto? Cuando está... Berta incluye un discurso muy simpático sin incluir quién lo dice primero. Y leyéndolo parecería, no sé quién hubiera escrito ese discurso que tuviera en su cabeza, pero al final resulta que el discurso es de Barack Obama, defendiendo la presencia
de los padres en las comunidades. ¿Con esto qué quiero decir? Que España efectivamente es un caso bien particular y yo he pensado al respecto. ¿Cómo es posible que en España pasáramos de una dictadura como era la que tuvimos hasta hace 50 años y que de la noche a la mañana nuestros abuelos, nuestros padres, asumieran de manera natural las leyes democráticas y las leyes de igualdad con las mujeres? Bueno, porque algún sustrato habría. ¿Y con qué tiene que ver ese sustrato? Pues mi hipótesis tiene que ver con cómo en España, la figura paterna en España. El Día de la Madre en América Latina es sagrado. Es sagrado, no es inamovible, es día de fiesta, el Día del Padre es inexistente. Esto es una anécdota, casi, pero para que les dejo que reflexionen conmigo. ¿Cuál es el Día del Padre aquí? El Día del Padre es el 19 de marzo y es el Día de San José. O sea, es, que no era... O sea, bueno, algo tiene que significar. No sé, yo lanzo hipótesis, pero efectivamente creo que había un sustrato en este país, que no sé con qué tiene que ver. En una presentación un sociólogo me dijo, bueno, fue reina Isabel de Castilla. Digo, bueno, claro, pero es que no nos vamos a ir al siglo XV para explicar las cosas que pasan. Sin duda había un sustrato, en ese sentido es muy interesante lo que dice, pero siempre que la figura paterna estuviera también presente, porque si no, las sociedades, por mucho matriarcado que haya, son más violentas, y lo dicen los estudios, no lo digo yo. Mira, quería preguntarte, ¿cómo veis la irrupción en el panorama internacional de personajes como Trump en Estados Unidos o como Milei en Argentina, o la irrupción también en el panorama europeo de todas las derechas emergentes, en tanto en cuanto representan lo anti-woke? Es decir, si lo woke es el feminismo hegemónico, lo antiguo sería pues aquellas posturas que están en contra de este feminismo, ¿no? Quería también preguntarte qué partido político representaría aquí en España lo más anti-woke, teniendo en cuenta que el Partido Popular no deroga ninguna ley. Y por último también quería preguntar si no tenéis miedo, las chicas que habéis intervenido en la confección de este libro, de ser tachadas de ultraderechas, ¿no? Como ha ocurrido con Ana Iris Simón con su libro Feria, ¿no? Que es una mujer que viene de la izquierda, pero... Que es de izquierda. Es de izquierdas. Pero en tanto en cuanto reivindica, pues, no sé, la maternidad o habla de lo positivo de tener hijos, ¿tá? Pues bueno, es tachada de ultraderecha y vilipendiada. Bueno, a ver, gracias por su pregunta. Miedo no tenemos, porque si no, no hubiéramos hecho el libro. Coraje sí nos da a veces que se nos pueda tachar de lo que sea, pero el título que señalaba Tono, ¿por qué Indomables? Pues así somos. O sea, en realidad hacemos lo que queremos y lo queremos demostrar. Y lo que empezó siendo un título de trabajo, pues acabó siendo el que fue. Yo no sé, ni me atrevo a decir, ni es mi papel de decir qué partido es el anti-woke en España. Y sobre las figuras internacionales solo puedo hablar por mí, porque no tengo a mis compañeras aquí. Cada una, me imagino que pensaría una cosa distinta. Yo creo que son figuras que no solamente están saliendo en la derecha, o sea, el populismo está en auge y la polarización está en auge. Figuras similares a derecha y a izquierda. Está Trump, está Milei, pero también López Obrador en México. Créame que lo conozco muy bien y es una figura bastante trumpista, pero de izquierda. Y en cuanto a lo que sea anti-woke, yo en esto estoy bastante de acuerdo con un periodista que se llama Alejo Shapire, que colabora con distintos medios y ha estudiado bastante esta cuestión en la cuestión woke en varios libros. Y él dice que en realidad las estrategias de Trump o de la extrema derecha cuando reivindican el macho blanco, digamos, los derechos del macho blanco, son las mismas que el victimismo que dicen criticar.
O sea, como hemos estado por todas estas leyes woke, hemos estado solapados, ahora se van a enterar porque nosotros somos víctimas. Y en realidad es la misma herramienta que los otros. Para mí, y esto es mi opinión particular, ley del péndulo, pero no me parece que ni Trump ni Milei representen un racionalismo político. En el caso de Trump está claro que es profundamente antiinstitucional, es un hombre incluso condenado por la justicia, que es presidente de Estados Unidos. Y no me parece que la racionalidad venga de ellos. Ellos pueden llamarse anti-wokies, pero sus herramientas en realidad están usando las mismas estrategias victimistas a las que nosotras nos oponemos. En esto sí me atrevo a hablar por todas. Ahora, una cosa, perdón, sí iba a contestarle. Sí es importante pensar, yo no sé quién va a solucionar esto, pero algo va a tener que pasar, porque esto no puede ser. O sea, yo confío en que si este gobierno no entra en la senda de la razón, que ya no parece que va a entrar porque está en una huida hacia adelante, gobiernos en minoría, quiero destacar esto. Quien venga después, ¿qué va a hacer con esto? Yo no me atrevo a decir qué partido puede solucionar esto, porque llevamos muchos años con la situación degradándose. Entonces no lo sé. Enhorabuena. No sé si amenazáis, por cierto, con una segunda y tercera parte, porque material, me imagino, de trabajo habéis tenido o pensáis que podéis tener muchísimo. Bueno, me ha gustado mucho lo que has dicho del padre ausente en México y en una buena parte de Sudamérica. Yo he vivido 7 años en México y de mis 9 hijas, 7 son mexicanas. Bueno, por cierto, para un poco adornar la pregunta que te voy a hacer, de mis 9 hijas, 6 estudian medicina y 3 ingenierías, ¿no? Una arquitectura y las otras 2 ingenierías. Las únicas matrículas de honor totales o las mejores notas en los 4 cursos que llevan las 2 que están aquí son de mujeres. En ingeniería pasa al revés. Quiero decir, las mujeres no están tan arriba, pues porque ya está estudiado el tema de lo de la visión espacial y tal. Yo mismo, para generar ingresos complementarios, imparto clases de geometría descriptiva como ingeniero que soy de formación primigenia, aunque luego haya trabajado otras cosas. Bueno, volviendo a lo del padre ausente, todos hemos visto cómo los padres que tienen unos derechos de visita por sentencia judicial muy escasos y que a veces no se cumplen, son padres ausentes involuntarios, porque ellos, claro, querrían esos hijos que les han arrebatado. Bueno, a mí, que me ha pasado en un caso, y que mi hija, a la que no pude ver durante 8 años, cuando cumplió 18 años y 2 días tuve que ir a recogerla a otra capital de provincia española y vino incluso sin maleta, no te preocupes que ya te lo compro yo todo otra vez y tal, y se vino. O sea que algunos padres ausentes forzosos, pues parece que sí hemos estado ahí. Bueno, al grano. ¿Tendrá incidencia, que yo sostengo que sí, pero quiero ver tu opinión, ese fenómeno que es en número de individuos muy numeroso, esos hijos, varones y hembras que han crecido sin padre porque se lo han impuesto, en que la situación no se reconduzca, en que haya menor potencialidad para hacer un equilibrio racional de estas cosas que nos saquen de esta situación que, coincido contigo, he creído entenderte, muchos de los que estamos aquí opinamos que esto no ha sido por creencia o por ideología, sino por negocio puro y duro. Entre otras cosas porque muchos de los populistas o sus soldaditos en realidad no tienen formación ninguna para implementar nada, sencillamente están al lucro personal.
no piensan nada, ¿no? Bueno, lamento esa situación que tuviste que vivir. Y son muchos hombres. Mira, dice si va a tener efecto en que la cosa cambie. Sí, sí. Claro, claro. Todas las consecuencias de eso son negativas, incluida que haya cada vez más chicos y cada vez más jóvenes que no se reconocen en el feminismo. Oigan, pero es que para esto también escribimos este libro. Es que tenemos que hacer una pedagogía en ambos sentidos, ¿no? Contra la irracionalidad de las mujeres que pretenden imponer esto o ese discurso, pero también es que el feminismo no solo no es malo, sino que es bueno para todos. Es bueno para nosotras y es bueno para vosotros. Entonces, todas las consecuencias de estas cosas han sido malas hasta la fecha. Mientras, quiero insistir, las cifras de violencia de género siguen subiendo, las cifras de violencia sexual siguen subiendo. No hay nadie que le ponga cabeza y realidad a eso que está pasando. ¿Por qué está pasando esto? No nos pueden decir que es por el porno, que están aumentando las agresiones sexuales por el porno. Pero ¿cuándo se inventó el porno en este universo? ¿Cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden tener ese descaro? No puede ser. Hay que ir a la realidad. Vamos a mirar las cifras. ¿Qué pasa con estos delitos? ¿Dónde se están cometiendo? ¿Quiénes los están cometiendo? ¿Qué características tienen los delincuentes sexuales? Y una vez tengamos esa pieza de realidad, actuemos en consecuencia. ¿Qué tenemos que hacer para evitar estas cosas? No nos digan que es porque ven porno y vamos a prohibir porno. Ya sabemos lo que pasa cuando se prohíbe el porno. Las sociedades victorianas prohibían el porno. Estados Unidos prohíbe el porno. Pues miren, ¿quién es el mayor consumidor de porno? Pues Estados Unidos. Exactamente, la ley seca, efectivamente. Eso ya lo sabemos, a lo que conduce, ¿no? Bueno, primero, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. Esto último que tú acabas de decir y que se constata con datos, es decir, el crecimiento no solamente de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, sino también de las violaciones y los delitos contra la libertad sexual. Yo creo que nunca he escuchado a grupos feministas hablar de la relación que hay entre los delitos y las penas. Es decir, entre una violación y después asesinar a la mujer, la diferencia real en la cárcel es apenas perceptible. Pero en este tema no sé por qué ningún partido ni ningún legislador quiere entrar. Nadie quiere endurecer las penas porque se considera que lo importante no es tener a una persona en la cárcel, sino que hay que rehabilitarla. La situación al final es que en muchas ocasiones los delincuentes que se conocen el Código Penal saben que matar a la mujer que han violado tiene la ventaja de que posiblemente quede impune porque no le reconocen y porque ella no va a decir nada sobre el violador, y que en el peor de los casos su estancia en la cárcel no va a ser más allá de 2 o 3 años que por el propio delito de violación. En resumen, ¿tú crees que es mejor endurecer las penas a violadores y asesinos de mujeres o no? Bueno, no soy jurista ni especialista. Yo creo que las penas para delitos sexuales son ya bastante altas. Y
no me atrevería yo a opinar más sobre este tema, pero la respuesta sencilla es no. Se hablaba alguna mujer, pero ya he ¿Cómo visto- se llama usted? Merche. Mercedes. Estaba esperando a ver si hablaba una mujer, pero he visto que 3 hombres. Y entonces, un poquito solo. No ha habido matriarcado aquí, ni en el País Vasco, que soy yo. Las mujeres vendían las berzas y los puerros, la vaca la vendía el hombre. Y el matriarcado no ha existido ni en México ni aquí, y ha sido, entre comillas, otra cosa, ¿no? Pero en fin. Y después, si ha habido matriarcado, si yo con 23 años, mi marido, que estaba casado, me tuvo que firmar para poder hacer el pasaporte, que era el año 77, me parece, o sea, que las leyes de igualdad ha habido ni en Cantabria, ni en el País Vasco, ni en España, ni nada. Entonces, y para abrir una cuenta y para pedir un crédito en el piso, tenía que firmar, bueno, crédito, cuando hipotecas, esas cosas. O sea, que matriarcado ya sabemos las feministas que no ha habido. Después, yo la verdad contigo, como soy de otro las leyes, o sea, ¿por qué ahora matan más? ¿Por qué no sé? Ahora se denuncia más. Las mujeres tienen más valor, aunque las maten, porque normalmente cuando denuncian muchas veces las matan, tienen más valor. No somos víctimas, o sea, estamos saliendo. No hay muchísimas más agresiones. Eso la estadística, me imagino que la que está de leyes, voy a leer el libro luego. Después, la pornografía, en mi época, que tú eres más joven, había, fíjate, cuando fue, no lo teníamos en la mano, los hombres iban de putas. Tenían la primera que fue del Destape, que saben aquí algunos tíos, ¿qué revista era cuando salía Marisol? Eso Interview. Interview, Legendaria. figúrate. Y nosotras, los tíos, pero los niños, yo soy profesora, ya estoy jubilada, los niños, ¿qué están diciendo con la red de las estadísticas? Dicen que hasta de los 8 años pueden estar viendo, porque hay ese tipo de manadas de violaciones. Si no has visto esos gestos, si no has visto nada, cuando jugábamos a muñecos y a médicos, pero por favor, claro que hay, claro que la pornografía tiene muchísimo que ver, no la pornografía sí, sino en las redes y la accesibilidad de cualquier niño y niña a eso. Pero sin eso es embargo hay estudios que indican que la pornografía incluso actúa de morigerador del impulso masculino. O sea, ya. es al la contrario. violencia, Eso lo cuenta muy bien Pablo de Lora en su libro Los sexuales, político y jurídico. Ya, pues es uno de los hombres que podían formar parte de este libro, Sí. como nos criticaron el otro día. Pero bueno, siendo Pablo de Lora, además, que es profesor de filosofía del derecho y un hombre encantador y muy sensato, es una de estas personas que también ha sufrido la cancelación y el que viniendo de la izquierda y del progresismo simplemente por decir estas cosas. Bueno, ese libro también se lo recomiendo mucho, Los sexuales, político y jurídico, igual que otro de Teresa Jiménez Barbat, que profundiza muchísimo más en todos estos temas, en la violencia, en por qué esto se ha impuesto o por qué no. No solamente este asunto de la utopía, sino desde un punto de vista evolutivo por la búsqueda del estatus, que es algo connatural al ser humano, y cómo se van recolocando los seres humanos respecto a las ideas dominantes en un grupo. Se llama Contra el feminismo, así un poco provocadoramente, Teresa. Yo no sé, yo la verdad me cuesta mucho pensar, y ahí están las cifras, que sea por la pornografía, la verdad. No, esa no. No es solo por la pornografía, pero Pero, influye muchísimo. Pero fíjese, si es habrá no solo que- por la pornografía, pues entonces, ¿y por qué no están diciendo otras razones? Porque yo solo la que escucho es esa. Pues que claro, han aumentado o sea, por pues eso. mira la sociedad, mira las influencers, mira todo cómo están pasando, mira la chavala, las chicas de 12 años, de 13, cómo van.
Bueno, Y los voy a chicos, dar otra hipótesis. Anatema, para que se me califique de... Me da igual, pero hay una hay una cuestión aquí. Está aumentando la población que tiene otras costumbres y otras culturas respecto a las mujeres. Les voy a contar un caso muy personal. Una de las mejores amigas de mi hija, que tiene 15 años, que va a un instituto público en un pueblo de Madrid, un instituto maravilloso, una enseñanza fantástica, una niña que es la amiga de mi hija, inteligentísima, divina, maravillosa, a la que su madre no la deja salir con sus amigos. No la deja salir, no la deja ir de excursión, no la deja ir a hacer prácticas. Cuando tiene que hablar, manda al hermano mayor. El padre parece ser que es muy majo, pero tal. Y bueno, ¿qué es el anatema? ¿De dónde es esa familia? Esa niña nació en España, ¿eh? Esa niña es españolísima. Tan española como mi hija, que no nació en España. Tiene pasaporte español, pero nació en México. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es anatema? ¿Por qué no se puede decir estas cosas? ¿Y qué se puede hacer respecto a eso? Porque algo se tendrá que hacer. No puede ser que en pleno 2025 haya niñas en unas clases de institutos con menos libertad que cuando yo estudié hace 30 años. No puede ser. Y eso es anatema. Ese es uno de las factores. Eso es uno de los factores que están en la realidad que no se está contando. No se está contando porque en el momento en que uno menciona ligeramente esto, ya, ultraderecha, usted está en contra de la migración. ¿Cómo voy a estar en contra de la migración si yo he sido migrante? Si mis hijos son migrantes. Si nada enriquece más una sociedad que la mezcla. Pero no puede ser. Si tienen unas costumbres que van en contra de la igualdad de leyes, algo hay que hacer. No se puede decir que aquí no pasa nada y entonces echar la culpa al porno. Si ustedes ven las estadísticas de quienes cometen los delitos sexuales, pues ahí están las estadísticas, no me las invento yo. Y son ciegos. Y por favor, todas las semanas en una radio, que no sé si se oye, la SER, y en un periódico que igual tampoco se lee, El País, hay una mujer catalana. Hombre, claro, que se lee, el que más se lee, cada vez menos, bueno, pero se lee. Bueno, pues no lo sé, pero todos los días está, además, contra la izquierda, o sea, las modernas izquierdas, que para ser tan buenos que somos, decimos que está bien el velo y que está bien tal, y pone verde a la izquierda, o sea, que no, que ahí no me coges para nada. Y entonces, y todos los demás, o sea, estamos haciendo lo mismo que está Francia, laica. O sea, sí que la izquierda es la que está diciendo que a esas niñas, una parte de la izquierda, pero hay otra parte de la izquierda que como no se ha perdido el rumbo, como dices, desde el muro de Berlín, pues está con eso, para respetar las culturas. Pues no, hay culturas que hay que machacar. Pero y eso lo hemos dicho las feministas. Mira, yo he sido maestra y he tenido gitanas, porque vivía en Basauri, en un pueblo que había bastante población gitana, y me venía el patriarca y yo le decía, oiga, señor, hacen punto porque hacemos chocos y luego hacen cocina y hacen de todo, y no. Pero eso lo he vivido, pero estamos hablando de los años 70 y 80 y tal. Y ahora, pues lo que me dices es, me parece, sí, pues lo hemos vivido con las gitanas. Y además ahora es esta mujer y otras gentes de la izquierda las que están diciendo, pero, y luego también te voy a decir, en estadística espero que venga la de las leyes, cuando dicen ha habido no sé qué violaciones o ha habido no sé qué errores, ahora te tienen que decir si es blanco o si es no sé qué, y es la minoría, es la gente. O sea, hablar de la inmigración y hablar de lo que dices es muy peligroso. Mire, no, pero es peligroso no porque no lo crea que hay casos, sino porque no es la mayoría. Pero tengo amigas que trabajan que trabajan en refugios de mujeres maltratadas. Bueno, cuando yo pregunto ¿qué cantidad de mujeres extranjeras hay en los refugios que están casadas con extranjeros? Me dicen, pues generalmente la mitad. La mitad en los refugios, pero es que la población de mujeres extranjeras, que es 3,5% de la población. Pero es que las cifras algo tienen que decir. Algo tienen que decir. No es esta cifra dice esto, ergo prohibimos la migración. Ese no es el silogismo. Está este problema, ¿qué hacemos para que esta gente venga a nuestro país,
porque todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida donde le dé la gana, a prosperar y a ser feliz, es un derecho universal. Pero oiga, ¿cómo hacemos para que esta gente que está viniendo con otras culturas, con otra concepción, asuma nuestras leyes de igualdad? Pues nadie está trabajando en eso, no me lo parece. Bueno, quiero decir, Sí. pero no, claro, por supuesto. Y el mero contacto ya hace. O sea, el hecho de que mi hija tenga de mejor amiga a esta niña, por supuesto que sirve, por supuesto. Pero desde la política no se nos están dando, digamos, no se está poniendo el foco en esas cosas para solucionar estos problemas de los que hablo, ¿eh? Pero bueno, esto es solo un aspecto, no hay muchos otros. Bueno, Yaiza, son -4. Yo creo que hay que dejar un poco de tiempo para quienes quieran adquirir el libro y que Yaiza Sí, se lo firme. con mucho gusto. Que haya un poco de tiempo. Darte las gracias. Yo creo que el feminismo que defiendes, se me había olvidado, está muy bien aquí definido. Como un feminismo, digamos, del sentido común y un feminismo ilustrado, que yo creo que has dado buena prueba de que eres una feminista ilustrada y del sentido común. Sobre todo lo segundo, eso último. Me Pues- gustaría pensar. Pues eso. Y nada, muchísimas gracias a todos y nada, pues bienvenidos. Muchísimas gracias al Ateneo y a Manuel Ángel y espero que adquieran el libro. La verdad es que es interesantísimo y Yaiza se lo dedicará. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir, de verdad.